estudiantes producto de las patentes. Entonces ese sería el punto que yo quisiera señalar. Mientras no haya una revolución en México donde se quiten las carreras que no sirven, porque eso se puede hacer con sistemas de software, administración, contaduría, derecho, y hay otras que no son ciencia, pues el CONACYT va a ser un pozo sin fondo donde los grupos de presión llegan a exigir que no se saque del CONACYT a los abogados, no se saque a los contadores, entonces el CONACYT está cumpliendo a medias. Ese es el punto que yo quisiera señalar. Y luego de ciencias sociales habría que discutirlo mucho, porque en realidad ya las ciencias sociales desde hace un buen tiempo dejaron de generar conocimiento. La nueva ciencia está en cuestiones de ingeniería, claro que para defenderse le llaman tecnócratas, pero vean cómo opera el mundo en la realidad, y no con discursos políticos o ideológicos que no solamente los dan los políticos, sino que se dan en la televisión. Entonces, mientras estemos en esa dinámica de las universidades, de el apoyo del Estado y de los empresarios, no va a haber nada como sucede en el mundo real. Muchísimas gracias. Han pedido la palabra el licenciado. Silencio, por favor. Un momentito de silencio. Pidió por orden en quien levantaron la mano, pidió primero la palabra el licenciado Gerardo Fernández Noroña y le sigue el doctor Gallegos. Adelante, licenciado. Yo ya no iba a hacer derecho de réplica. Ya me parecía excesivo aquí en el intercambio, pero dice cada cosa nuestro compañero académico que cómo dejarla pasar. Yo estoy de acuerdo en la crítica que hace al problema de los investigadores y la necesidad de presupuesto, y estoy de acuerdo en la vinculación de la empresa, el Estado y las universidades. En esto estoy totalmente de acuerdo. Pero que diga que las ciencias sociales no son ciencias sociales, que los abogados, los estudiantes de Derecho no producen ciencia. Ya de los sociólogos ni dice, a decir que son adivinos o magos o brujos sociales deben ser esos, ¿no? Entonces ya de esos ni hablamos, pobres, quién sabe en qué lugar del submundo de la ciencia los vamos a ubicar. Entonces, hombre, se están diciendo barbaridades. Miren, le voy a poner solo un ejemplo de un área donde habla con mucho conocimiento y no conoce nada. Dice que la Constitución nuestra surge de la de los Reyes Católicos. Miren, en todo caso, lo más que le podría conceder es que tiene que ver con la Constitución de Cádiz, que fue el gran rompimiento, ¿no? Porque estaba preso el soberano y entonces los pueblos se echaron a andar y generaron una representación política propia. Pero en el mejor de los casos, con la de Cádiz. Y luego la Constitución del 57, ya no digamos la del 24, la que hizo el siervo de la Nación Morelos, sino la del 57, separa la Iglesia del Estado. Demuestra la gran visión de los liberales del siglo XIX. España al día de hoy le da financiamiento a la Iglesia como si fuera partido político, al día de hoy. Finlandia hace un mes la separó apenas. Argentina lo hizo en 1954. Francia, con toda su Revolución Francesa, lo hizo en 1901. Nosotros lo hicimos en 1857. E incluso generó una guerra civil. Y nos trajeron a un emperador extranjero para volver a poner junto a la Iglesia y el Estado, y le salió liberal el emperador, pero además fue derrotado y fusilado, y no se les ocurrió volver a traer a ningún extranjero a gobernar nuestro país. Y la Constitución del 17 surge de un proceso revolucionario, con todo que llama paraíso nuestro compañero el doctor Gallegos, y que en realidad son prestaciones y conquistas sociales muy importantes, como las establecidas en el 123, y que hoy con la reforma laboral quieren pasar encima de ellas, violentando el marco constitucional. No, nuestra Constitución no es una cosa llena de contradicciones, es un marco legal muy positivo que habría que todavía ampliar y mejorar en cuanto a derechos y garantías constitucionales. Y termino con lo que insisten de la libre competencia, nada más para demostrar cómo se equivocan de manera absoluta. Los transportistas mexicanos no pueden entrar a Estados Unidos a pesar del Tratado de Libre Comercio, porque Estados Unidos, el imperio más poderoso del mundo, es el país más proteccionista, que está en contra del libre mercado y en contra del libre tránsito, de la fuerza de trabajo, que es una mercancía también. Entonces, se han dicho aquí puras cosas que no tienen sustento, ningún sustento. Ya no digo científico, ni siquiera ideológico. Son puros lugares comunes. Valdría la pena que hiciéramos un debate con el tiempo necesario y con la seriedad necesaria, porque así no se puede. Son tantas las necedades que se dicen que me falta tiempo para refutarlas. Muchas gracias.
Entonces, haciendo una excepción en el programa, como se hizo a favor del licenciado Noroña, se le va a conceder la contrarréplica al doctor Eliseo López Cortés. Bien, esta cuestión de las constituciones habría que revisarla más a detalle en un trabajo de historiografía y señalar que lo más importante, que es el separar el poder público de la Iglesia, pues es el lugar más de los comunes, porque eso lo encontramos en Estados Unidos, lo encontramos en todo tipo de naciones que tienen un sistema republicano. Esa no es la gran cosa. Y luego las conquistas sí están, sí, nadie niega las conquistas que estén, pero se parte de un mito fundacional que legitimó al PRI. El mito de la Revolución Mexicana. No hubo tal revolución, fue una guerra civil. La Revolución Mexicana es un mito legitimador del Partido Revolucionario Institucional, porque cuando lo analizamos es la lucha de las regiones entre sí contra el centro. Y el primero que se levantó fue un gobernador que era porfirista, Venustiano Carranza. Y la presencia que tanto se habla de Madero, pues Madero pertenecía a la oligarquía. Simplemente no estaban de acuerdo en que el señor Porfirio Díaz acaparara el poder. Además, se acaba de decir que Estados Unidos es un imperio. Bueno, habría que definir qué cosa es un imperio. Hasta donde yo sé, es una república democrática y que tiene otras características. Pero yo ahí ya dejaría, porque así vivimos, no vivimos eternamente, fracasamos y de nuestro fracaso aprendemos. A mis hijos los enseñé con una frase muy grosera que muchas veces tuve que hacer. Cuando fracasaban le decía: mijo, más va a aprender de una patada en el culo que de una palmada en el hombro, y los golpes enseñan más que los éxitos. Se aprende más fracasando. Arriésguense a fracasar, compitan, pero compitan competentemente, hagan competencia. Solamente los mejores llegan. Es una competencia, nos guste o no nos guste. Cuando los puestos en este país los ocupen los mejores, va a ser un mejor país. Mientras sigamos en la mediocridad, eso seremos, mediocres. No es para morirse de hambre, porque como dice el maestro, el 80% del mundo vive con $1, y ahí la lleva, ¿ok? Pero si queremos no trabajar para alguien por 40 pesos, hagamos lo necesario para salir de la mediocridad. Usemos el cerebro que tenemos, conectémoslo con la lengua. Es importante pensar y volver a pensar. No solamente los mudos no hablan, los que piensan hablan menos. El chiste está en la acción. Ustedes tienen que hacer, no tienen que hablar. La comunicación no es hablar, la comunicación es hacer. A ustedes los va a llevar al éxito o el fracaso su hacer, lo que hagan, lo que ustedes sepan hacer, lo que desarrollen. Muy pocos van a llegar por lo que digan. Es muy importante que salgamos de la sensación, de la realidad que tenemos de la mediocridad. Nos abruma la mediocridad. No tenemos meritocracia, no admiramos al que merece, admiramos a la estrella de rock, admiramos a falsos ídolos y nos llevan a la mediocridad. Admiremos al admirable, admiremos al científico, admiremos al académico que sobresale, admiremos al empresario que haga las cosas bien, no en el monopolio, al político que hace política, a lo que va al fin real de las instituciones,
No estamos haciendo lo que debemos, estamos haciendo muchas veces lo que nos conviene y lo que nos conviene al corto plazo. No caigamos en la